Olis, gente feliz, ¿cómo andan? Yo espero que estén muy bien y bienvenidos a el video más esperado en este canal, la tercera temporada de Caso 63. Antes de empezar, solo es para agradecerles a todos los que estuvieron comentando en los videos pasados de Caso 63, sus teorías, su opiniones. En realidad fue muy lindo para mí responderles a todos ustedes. La verdad es que me encantó hablar con ustedes, así que si quieren seguir hablando de Caso 63, yo la más feliz aquí abajo en los comentarios. Por si no lo notaron, por la miniatura de este video va a haber muchos spoilers, ya que prácticamente voy a resumir toda esta temporada para posteriormente explicarles el final. Y nada, gente, sin más que decir, empecemos con este video. En la primera temporada empezamos en 2022, donde se nos presenta a nuestra protagonista, Beatriz Aldunate, que es una doctora psiquiátrica que está atendiendo al caso 63, que es un hombre llamado Pedro Roite, que dice venir del año 2062 y que viene a detener el fin del mundo, que acabará con una pandemia, pero no con la que todos conocemos y vivimos, sino con una mucho peor llamada Pegaso. El plan de Pedro es convencer a la doctora de que no está loco, que todo esto es real y que tienen que detener a María Beitia, que es la paciente cero. Por cosas de la vida y pues lo que todos ya sabemos, Beatriz termina creyéndole a Pedro, pero cuando intenta detener a María se da cuenta de que ella prácticamente está subiendo a ese vuelo para salvarle la vida a su hermana, por lo que no se ve en la capacidad de detenerla. La temporada termina con Beatriz viajando otra vez en el tiempo para ahora sí detener a María y casualidad de la vida termina en 2012, esta vez con los papeles invertidos. Ahora Beatriz será la paciente y Pedro, que en esta línea se llama Vicente, será el doctor encargado de atenderla y ahora ella tiene que convencerlo a él. La cosa es que en esta línea de tiempo descubrimos que María Beitia es la hija de Vicente. Esto complica un poco más las cosas. Sin embargo, lo que nos importa saber de esta temporada es que se nos revela lo de las entidades, que las entidades son las personas, pues prácticamente ellos mismos, que una vez que ellos mueran, otra entidad de ellos nace. Y en esta temporada, lo que todos habíamos quedado choqueados era que para que la mujer de Pedro Roite, o sea, la mujer del futuro de Pedro, pudiese nacer, Beatriz debía morir. Y la temporada termina con Beatriz muriendo, pero antes de morir, ella corre hacia María y le dice, rompe el puto sistema. Y también le dice, el futuro no está escrito, escribe tu propio futuro. O algo así, palabras más, palabras menos, el mismo mensaje. María obviamente está choqueada, se acaba de morir una persona nueva, pero que había sido muy importante para ella en estos días. Y en eso llega nuestro héroe no reconocido, nuestro mensajero, Gaspar Marín, que le entrega unas cintas a María donde se escucha la voz de Beatriz diciéndole que lo han logrado, que han logrado salvar como el futuro, que va a haber futuro, que lograron detener a Pegaso. Para esto quiero que tengan algo muy en claro. Esta tercera temporada se desarrolla en la línea del tiempo de la temporada 2. No es una nueva línea de tiempo, es la misma línea del tiempo que la temporada 2. 2012, solo que unos años después, o sea, en 2022. Y además que están ambientados en Roma, que para los que no recuerdan era la ciudad a la que ellos debían ir en las temporadas pasadas. Ahí era como que se cerraba el ciclo. Ok, esta temporada empieza con Antonio Carrión y ustedes se preguntarán quién diablos es Antonio Carrión. Bueno, ya van a saber. Antonio Carrión es un escritor que
estuvo clínicamente muerto por unos 8 minutos aproximadamente y que cuando despertó le dio amnesia, entonces no recordaba nada, pero él se fue directo a su computador y vio que tenía un manuscrito escrito y decidió publicarlo. Entonces, en la conferencia que está es la de su nuevo libro, Caso 63, donde nos cuentan prácticamente lo que nos habían contado en las temporadas pasadas. Sí, las 2 temporadas pasadas en esta tercera temporada son un libro. Tengo que admitir que no me esperaba ese inicio de temporada y que probablemente como algunos de ustedes quedé en shock y no entendía qué pasaba y me dio ganas de tirar mi teléfono por la ventana. En fin, que ya ha superado el shock, volvemos a la historia. Una mujer de este público le hace como preguntas acerca de los viajes del tiempo y eso, lo cual llama un poco su atención. Entonces, después de la conferencia, pues pasaron algunas cosas y ella lo invitó a tomar un café, a lo que él accedió. Y aquí se pone bueno. Mientras se toma su café, esta mujer le dice que quizás su libro no es de todo fantasía ni un proceso creativo, que quizás esa historia es totalmente real en otra línea de tiempo o incluso en esa línea del tiempo. Obviamente Antonio se queda choqueado y dice ¿cómo así? ¿Cómo que mi libro pudo haber sido real? Y entonces se nos revela que la mujer con la que está hablando bueno, ya se nos había revelado antes, pero yo se lo quería revelar ahora para hacerlo de emoción, aunque obviamente seguro ustedes ya lo saben, es Beatriz. Sí, Beatriz Aldunate, la doctora. ¿Se acuerdan que en la segunda temporada Beatriz habló con su yo de esa época que era más joven? Bueno, esta es esa Beatriz, básicamente Beatriz joven, o sea, del 2012. La cosa es que en estas sesiones que María fue después del trauma que le dejó Beatriz al morir, fue con esta otra Beatriz. Y prácticamente en esta cinta se nos cuenta un poco del borrador del futuro a través de los sueños de María. Sé que estoy diciendo que recuerden mucho, pero ¿ustedes recuerdan que Gaspar Marín le había dicho a Beatriz de que María iba a arruinar todo porque ella iba a ir con unos turistas a China a detener la primera pandemia y eso iba a causar que nosotros no tuviéramos conciencia y destruyéramos el mundo más rápido? Bueno, prácticamente eso fue un borrador, o sea, como que pasó, pero pasó en otra línea del tiempo donde María lo soñó y cuenta esto en sus sesiones. El punto es que Beatriz le dicen de que María lo citó en un edificio antiguo, así que Antonio, no muy convencido, pues ya con pruebas de que puede que su libro sí haya pasado en la vida real, así como con dudosa procedencia, va a este edificio antiguo donde debería estar María, pero en su lugar los atiende una científica que les explica prácticamente el plan de María, el cual luego de una explicación un poco extensa les dice que el plan de María es prácticamente no hacer nada, o sea, no cambiar el futuro, y que de hecho desarrolló a Pegaso en ese laboratorio y que está yendo en camino para liberarlo en el vuelo. Prácticamente va a agarrar el potecito con el virus y lo va a soltar en el vuelo para que todos se contagien y ahí empiece todo este desastre de pandemia de Pegaso. Luego de que Beatriz intente hacerlos recapacitar y Antonio también, pues no logran mucho, así que cada quien se va para su departamento y pues Antonio está como abrumado, solo quiere olvidar esta situación cuando en eso recibe la visita de Gaspar Marín, que nuestro mensajero favorito viene con respuestas y a convencerlo. Gaspar Marín de esta línea prácticamente le explica con manzanitas los acontecimientos de las temporadas pasadas,
pero desde la parte más como de el mensajero, de lo que ellos tenían que hacer, de más o menos lo que quería la corporación y todo esto, y le explica quién es realmente Antonio. Le dice, momento revelador, que no es nada revelador porque obviamente todos ustedes ya lo escucharon y era muy obvio, que él es Vicente, o sea que él es Pedro Reutte y que es el escritor, uno de los personajes principales en este gran dibujo. Lo cual hace que obviamente a Antonio, Vicente y Pedro, lo voy a llamar así, bueno, que a Antonio se le caiga el mundo, pero que entienda un poco por qué se sentía fuera de lugar como Antonio. Y muchos de ustedes, mis queridos amigos, seguro se están preguntando, Ashley, pero ¿cómo es posible que él sea Vicente y sea Pedro si en las líneas no, porque es la misma línea del 2012 y se supone que él no había muerto? Entonces, ¿cómo es posible que no, que él tiene que morir hasta ese año para que nazca Pedro? Es imposible que él sea Antonio. Muy fácil, querido suscriptor, que probablemente no le puso atención a este podcast. Recuerden que para que una entidad nazca, otra debe morir. O sea, la primera debe morir para que la segunda nazca. Entonces, recuerdan que Antonio estuvo clínicamente muerto por unos minutos, segundos. Bueno, resulta que Vicente, poco después que Beatriz murió, él también falleció, creo que en unos meses, unos años, en un corto tiempo. Después de la muerte de Beatriz, él falleció y como Antonio, nuestro escritor, había estado muerto clínicamente al momento de resucitarlo, resulta de que se acopló en él la entidad de Pedro Reutte, o sea, de Vicente, o sea, del viajero del tiempo del que hemos estado hablando todo este tiempo. Y por eso es que él está vivo y casi de la misma edad de Beatriz, lo cual esto nos deja muy en claro y nos da en la cara justo cuando, ¿se acuerdan el pequeño debate que se armó en los videos pasados de que no, que Beatriz, que mucha diferencia de edad, de que si muere en el 2012, pero como es, le lleva mucha edad a Pedro? No. Mi gente, al parecer solo necesitas un envase para que tu entidad se acople en él. Y pues prácticamente nos dieron esa respuesta a la pregunta de qué onda con María en la temporada 2. Bueno, misterio resuelto. Bueno, primero Antonio está como, no puede ser, no sé qué está pasando, pero luego eventualmente lo acepta y dice, no, pues sí, pues tiene más sentido. Todo para que nuestra querida Beatriz haya sentido un colapso nervioso y crea que todo lo que le está pasando es mentira y es simplemente un delirio de ella y que debe internarse inmediatamente. Gracias a Dios esto no le dura mucho, ya que Pedro, Vicente, Antonio logra convencerla de que pues no es así. Y se me había olvidado mencionar una parte. Cuando estuvieron en el edificio antiguo, la científica les dio unos antídotos, por decirlos así, que debían inyectarse al inicio, pues, de que María desatara todo este virus, ¿verdad? Pues resulta que Beatriz, en su locura y pánico, pues destruyó algunos y solo dejó uno, el cual ella estaba dudando si inyectarlo o no, porque podría ser veneno y un delirio y todo esto, pero al final Vicente, Antonio, Pedro decidió inyectárselo y pues bueno, Beatriz logra recomponerse y vuelve a aparecer nuestro querido Gaspar Marín. Ok, en este canal somos fan de Gaspar Marín, ok. Todos amamos a Gaspar Marín. Resulta que nuestro genio y héroe sin capa, poco reconocido, codificó una última cinta que no habíamos visto, que pertenece cronológicamente a la primera temporada. Y en esta cita es la última como despedida entre Pedro y Beatriz de esa línea de la primera temporada, en la cual Dios se nos revela muchos secretos y la cual es la clave para el final, o sea, para descifrar el final y entenderla a la perfección es clave. Pero esto lo hablaremos pues cuando hablemos un poco del final, ¿no? Bueno, lo único que tenemos que saber de esta cinta es que la doctora Beatriz Aldunate le pregunta que
algo que honestamente nunca se me había ocurrido preguntarle, le preguntó que por qué no viajaban hacia el futuro, o sea, por qué no se movían hacia el futuro. A lo que Pedro le responde que realmente no se puede, que lo intentaron, pero que más allá del año en el que estaban viviendo no se puede, como que hay una barrera que lo impide, como si fuese el fin de un juego. Creo que ya van viendo por dónde va el asunto. Y hablando de juego, nos confiesa que la razón por la que tienen que ir a Roma en las 2 temporadas anteriores es porque ahí es el punto de extracción, pero en una línea en la cual no se ha viajado en el tiempo, lo cual nos deja un poco confundidos hasta que llegamos a el final. En nuestra historia principal, María está yendo al aeropuerto dispuesta a desprender a Pegaso. Está a unos minutos de abordar el vuelo cuando en esto, con nuestros protagonistas Beatriz, Vicente, Pedro, Antonio, Dios, tenemos que elegir un nombre para decirle a este hombre, ¿ok? Están discutiendo si realmente es buena idea detener a María o si sería mejor reiniciar el universo. Esto se puso muy The Umbrella Academy 3ª temporada, pero bueno, estaban hablando de eso cuando en eso a este men le da un ataque, ya que como no es el cuerpo ni de Pedro ni de Vicente, sino el de Antonio, este no es inmune al virus, entonces pues como que la cura lo está matando. Y entonces Beatriz quiere llevarlo al hospital, pero en eso llega Gaspar Marín y le dice de que no, que tienen que ir al punto de extracción porque se les agota el tiempo y que estando del otro lado, que no sabemos qué es el otro lado ahora, esto se convirtió en Stranger Things, que estando del otro lado todo va a estar bien y va a recibir ayuda. Bueno, ya estando cerca del punto de extracción, Pedro, Antonio, Vicente tiene que cruzar al otro lado y pues lo hace. Y cuando Beatriz va a cruzar, Gaspar Marín le dice de que ella no puede cruzar porque si no los dos morirían en el viaje, aunque Pedro, Antonio, Vicente están muertos, pero bueno, que sería muy peligroso si ella cruza. A lo cual a Beatriz le vale queso y igual se mete a este punto de extracción que yo me lo imagino como un portal. Entonces Beatriz pasa por este portal y se viene el gran final. María está a punto de subir al vuelo, pero se pone muy nerviosa. En realidad ya no sabe, o sea, como que no tiene el valor de subirse. Entonces se sienta a una silla a esperar, a intentar decidir. Cuando en eso llega Beatriz y Pedro. Esta vez es Pedro, no Pedro, Vicente, Antonio. Pedro. Beatriz y le llevan el mensaje. Lo has logrado, salvamos al mundo, hermana, subite a ese vuelo, no hay problema, que aquí no pase nada, que todo fluya y que nada influya. Entonces María se queda así como what the fuck, pero si no dice nada. Y exacto. Y entonces le dice, ¿qué significa realmente romper el mecanismo? Y se nos revela que realmente esto nunca se trató de viajes en el tiempo, ya que romper el mecanismo es romper la simulación en la cual ellos estaban atrapados. Porque sí, gente, Caso 63 en realidad era como un proyecto, como una simulación. Por ahí leí un comentario que me pedía que explicara el final. Si lo encuentro lo estaré dejando por aquí por la pantallita. Y es precisamente lo que voy a hacer, guape, o la persona que me lo haya preguntado, voy a responder esto. Así que bienvenidos al final explicado de Caso 63. ¿Recuerdan que les dije que el capítulo más importante para entender toda esta vaina es el capítulo 6? No mentira. Resulta que en esa entrevista, pues Pedro, ustedes saben que estaba un poquito topado por las medicinas que le dieron, entonces estaba hablando, creo que un poquito más de la cuenta de lo que debía hablar. ¿Recuerdan que a Pedro lo hicieron ver las películas de El Joker o películas en general, cine, antes de ir a viajar en el tiempo?
Bueno, resulta que esto es así porque prácticamente es lo que ellos son. Son como una película, están atrapados en esta realidad. Las películas es como una asemejación a lo que ellos son. Son personajes atrapados en una misma historia que no importa cuántas veces repitas y repitas y repitas la película, siempre va a ser la misma película, porque los personajes nunca van a decir un diálogo que no es, o sea, si tú pones una película, no va a cambiar de diálogo cada vez que dices la película, porque están con un guión, están grabadas, se repiten una y otra vez. Entonces, romper el mecanismo quería decir prácticamente eso, que salieran de esa película, que salieran del metaverso, que salieran de esa realidad que era falsa. Creo que además de la estrategia de la película para explicar esta situación, un videojuego también podría ser algo parecido. Ellos eran un proyecto tipo estos proyectos que ya hemos visto en varias películas como Divergente, que no podían cruzar la barrera y cuando lo hicieron se dieron cuenta de que ellos eran un experimento, o Maze Runner, que una vez cruzando el laberinto se dieron cuenta que había más allá de ese laberinto, que ellos también eran un experimento y así sucesivamente. Así que prácticamente Caso 63 nunca se trató de salvar, o sea, nunca se trató de salvar al mundo por esta pandemia, nunca se trató de viajes en el tiempo, siempre se trató de que terminaran este juego, de que llegaran al final del juego, que lo ganaran y que salieran de este universo, de este mundo falso. Básicamente esto era un ciclo sin fin hasta que ellos descubrieran la realidad. Y como dijimos en el capítulo 6, están todas las respuestas. Recuerdan que tenía que ser una línea de tiempo sana, una línea del tiempo en la cual no hubiese viajes en el tiempo, lo cual era muy difícil, ya que si no había ningún viaje en el tiempo, ¿cómo iban a saber qué era lo que tenían que hacer? Pero sí se logró gracias a María, gracias a los otros viajes del tiempo. Pero bueno, voy un poquito con mi opinión porque también me la pidieron. Gracias por pedirme mi opinión. La verdad, y si soy honesta, me pareció un final muy brillante, sobre todo porque con esto los escritores se pueden lavar las manos y listo. ¿Recuerdan que hace un tiempo así, cuando yo publiqué el segundo video de Caso 63, que eran de teorías, muchos de ustedes empezaron a comentar como de que algunas cosas no concordaban, como que habían algunas fallas? Bueno, los escritores dijeron como tómenla porque como es un metaverso, un universo falso, un videojuego, es normal que hayan errores en la realidad. Entonces, lo cual fue muy inteligente de su parte, aunque me siento un poco estafada. A ver, me siento como cuando lees esos libros de fantasía o ves esas películas y son tan impresionantes y al final terminan con que todo era un sueño. Ok. Sin embargo, siento que este final sí me gustó, a pesar de que se siente un poco como eso. Siento que tiene más coherencia y creo que me gustó porque igual deja la puerta abierta para una cuarta temporada muy interesante. Y hablando de videos pasados, ¿sí recuerdan el de las teorías? Bueno, olviden eso, porque todas nuestras teorías, las mías y las que ustedes comentaron, esta tercera temporada nos hizo así como que piu, piu, porque no fue nada de lo que nosotros teníamos como predecido. Díganme, gente, si quieren que intentemos predecir una cuarta temporada, si es que la va a haber. No me pregunten si va a haber cuarta temporada, no lo sé todavía, pero si la hubiese, díganme qué sería la trama y si quieren yo hago un video después. Es que, ¿qué puedo decir de Caso 63? Para mí el mejor podcast que he escuchado en la vida, me marcó mucho mi canal, ya que los trajo hacia mí y probablemente estén viendo este video por este tema, o sea, por este podcast. ¿Qué puedo decirles? Siento que los actores
actores son muy buenos, te transmiten, no sientes que están actuando, son muy realistas. Está escrito de manera tan buena, o sea, la escritura de esta cosa necesito que saquen los libros de Caso 63 porque siento que así igual va a ser mucho más fácil analizarla y subrayar, o sea, lo necesito. Y luego está el soundtrack que lo amo con locura porque te mete en el ambiente, que por cierto, en los últimos capítulos estuvo sonando un bendito reloj así cuando estaban como Caso 63 y te mencionaban el nombre del capítulo y estaba clic, 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 que me daba una ansiedad. Y bueno, de todas maneras ya el soundtrack te transporta a otro lado, la historia es increíble, te deja unos giros, o sea, te pone unos giros de trama que tú te quedas que Once Upon a Time y Dinastía se quedan en pañales a la par de Caso 63. Bueno, no, pero parecido. Simplemente no puedo decir nada de negativo de esta cosa maravillosa y preciosa. Y pues nada, gente, este fue el video, espero que les haya gustado mucho. Y también recuerden que si quieren un video hablando de qué podría pasar en una cuarta temporada, si es que hay una cuarta temporada, que no sé si hay una cuarta temporada, pero voy a buscar la fecha porque probablemente nadie va a llegar a esta parte del video y se van a ir y me lo van a preguntar. Díganme a ustedes qué les pareció esta tercera temporada, ¿les gustó? ¿No les gustó? Y pues nada, sin más que decir, si están tristes, ya no lo estén. Consejos de Ashley. Nos vemos en el siguiente video. Bye.